el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani, quien gobernó El Salvador entre 1989 y 1994, fue el primer exfuncionario en ser interpelado por la Comisión Especial, que fue creada por la Asamblea Legislativa, para investigar la entrega de sobresueldos, con fondos provenientes de Casa Presidencial, en los gobiernos anteriores. Observa los momentos de tensión que se dieron a raíz del interrogatorio. Gastos reservados existen en todos los gobiernos del mundo entero. Siempre los presidentes tienen gastos reservados. Lo que yo le puedo garantizar es que todos se utilizaron conforme a la ley y de ninguna manera se hizo nada ilícito. Señor Cristiani, dentro de los gastos secretos de la presidencia, ¿qué poder de decisión tenía usted? Bueno, la decisión la tiene el presidente. Es decir, que usted podía decir cómo se asignaban estos gastos secretos de la presidencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo puede decir más fuerte? Ya contestó. Es que no lo escuché. Pero ya contestó. Ya lo grabaron. Diputada, usted no tiene la palabra, por favor, por respeto al pueblo. Se le ruega y se le solicita que guardemos el orden. Gracias. ¿Usted tenía poder de discreción a la hora de utilizar los gastos secretos de la presidencia durante el periodo en el que usted fue presidente de la República de El Salvador, sí o no? Los gastos reservados de un gobierno son de la discrecionalidad del presidente de la República. Es decir, que usted decidió cómo utilizar esta partida de gastos secretos de la presidencia. Y todo se hizo dentro del marco de la ley y con cosas lícitas. ¿Esta partida secreta es la que se transformó como los gastos reservados de la presidencia? Así se llamaban. Okay. Quiero que quede constar en audio que en el periodo durante el señor Cristiani fue presidente de la República, se contaban con los gastos secretos de la presidencia, los cuales eran financiados con los fondos de los salvadoreños y los impuestos, y que estos fueron utilizados a discreción del señor Cristiani. Gracias, presidente. Comencemos nosotros a dar ejemplos de la verdadera objetividad de esta comisión y nos circunscribamos al tema de hacer las preguntas específicamente al nombre de la comisión como ha sido asignado. Estamos investigando el tema de sobresueldos, no estamos investigando el tema de gastos reservados, que como la misma ley lo establece, son gastos reservados, no gastos secretos, como lo han mencionado acá. Entonces me gustaría que seamos más específicos en las preguntas y que procedamos a hacer el interrogatorio correspondiente de acuerdo al tema de la comisión, que es el tema de sobresueldos. Y finalmente, como no me dieron el espacio cuando lo solicité al presidente, solo quería hacer mención que por qué razón está acá en esta comisión un micrófono de Casa Presidencial. Si nosotros tenemos que dar ejemplos de la independencia de poderes, usted al inicio de esta comisión dijo que debíamos nosotros dar señales de hacer las cosas de mejor manera a la población, por respeto a la población. Entonces, por respeto a la población, también estamos obligados a respetar la independencia de poderes. Mi pregunta es, ¿qué hace un micrófono dentro de esta comisión? Un micrófono de Casa Presidencial. Tenemos información confiable que está un micrófono de Casa Presidencial y de hecho, el entrevistado, el citado este día, tiene 2 micrófonos asignados a él y tenemos información muy certera de empleados dentro de la institución, incluso que nos han confirmado que son de Casa Presidencial. ¿Solamente? Sí. Bueno, se toma nota y déjeme recordarle, licenciada, que usted como parte de esta comisión, su función específicamente es acompañar a la comisión. No está compareciendo como abogada defensora, sino más bien está acompañando a la comisión en representación de su fracción. Los compañeros diputados están realizando una logística investigativa que usted no puede determinar porque es la logística de cada diputado. Obviamente, para poder abordar los puntos es necesario hacer una elaboración investigativa con elementos de juicio alrededor de donde se quiere de alguna manera apuntar. Usted no puede saberlo. Usted puede de alguna manera saber lo que usted va a preguntar, pero lo que va a preguntar el diputado o la diputada depende de la elaboración de la parte investigativa que ha hecho cada quien en su carácter personal. Entonces, nada más recordarle eso. Y le pediría que no hiciera afirmaciones porque son presunciones.
A menos que usted dice, tengo suficientes elementos para creer. Esa es una presunción, pero se toma nota. Gracias. Por alusión Gracias. nomás. Por alusión nomás. Tiene la palabra la diputada Presidente, Rebeca Santos. solo Por favor, ya le voy a dar la palabra. No se preocupe. Gracias. Presidente. Muchas gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño. Un saludo a todas esas personas que están dando seguimiento a esta comisión especial. Y a mí me gustaría preguntarle, señor Cristiani, con todo respeto, ¿para qué se utilizaba el dinero de los gastos reservados de la Presidencia de la República? Como dice el nombre de la partida, son gastos reservados y son para guardarlos en reserva. Inclusive hay un artículo de la Ley del Servicio Civil que más bien exige que se guarde la reserva en estos casos. Lo que le puedo garantizar es que nunca se autorizaron ni se recibieron dineros ni nada que fuera ilícito. Le vuelvo a repetir, señor Cristiani, una consulta. ¿Fue su gabinete o gabinete ampliado beneficiario de sobresueldos en su gobierno? Mire, todo lo que se desarrolló en nuestro gobierno durante los 5 años y el manejo presupuestario, porque todo pasaba por el presupuesto, se hizo conforme a la ley del presupuesto, así se desarrolló todo. Vuelvo a reiterar que lo que hicimos siempre fue lícito. Nunca autorizamos nada que fuera ilícito, ni tampoco recibimos nada que fuera ilícito. Entonces entendemos que los pagos que se le hicieron a los funcionarios de su gabinete, complementarios a su sueldo, sí eran considerados lícitos en su administración. Usted ha dicho que no son lícitos ahorita. ¿Me podría confirmar si su administración consideraba que esos tipos de pagos eran lícitos? ¿Sí o no? Mire, todo lo que hicimos nosotros fue dentro del marco de la ley. Todo fue lícito lo que hicimos. ¿Ya? Sí, Tal vez si contesta la pregunta de manera concreta. Esa es mi respuesta, presidente. ¿Su administración consideraba que estos pagos erogados a los... Yo dije que todo lo hecho con los fondos presupuestarios en nuestro gobierno fue hecho de manera conforme a la ley. Nunca se autorizó nada ilícito ni se recibió nada ilícito. Ok. Le hago una pregunta más. ¿Fue usted beneficiario de los fondos que provenían del Ministerio de Hacienda a través de la partida secreta? No. Otra pregunta más. ¿Habrían sobresueldos fuera de la Presidencia de la República? Confirmamos que habían adentro y que se consideraban lícitos. ¿Nos podría explicar si habían fuera de la Presidencia? Solo responda sí o no. No, es que lo que le voy a responder es todo lo que hicimos en el uso del presupuesto general de la Nación fue conforme a la ley. Todo fue hecho de manera lícita. Gracias, presidente. Reiterar siempre mi solicitud al respecto de que nos enmarquemos en las facultades que el Pleno Legislativo nos ha otorgado, que es investigar sobre el tema de sobresueldos, no de gastos reservados. Ya llevamos varios minutos sobre el mismo tema y estamos hablando de gastos reservados. Eso por un lado. Segundo, en alusión a su comentario, presidente, quiero decirle que yo no estoy defendiendo a una persona en particular. Mi posición dentro de esta comisión, como oposición única dentro de esta comisión, es garantizar el debido proceso de cada uno de los invitados en esta comisión. Y aprovechando que el don Félix, expresidente de la República, es nuestro primero convocado a esa comisión, quiero hacer ese llamado, que se respete el debido proceso. Y no estoy defendiendo a ninguna persona en particular, sino al contrario. Quiero ser garante de que se respete y nos enmarquemos en el debido proceso que se debe desarrollar acá. Aquí habemos muchos conocedores de la ley y no podemos estar incumpliendo en ese aspecto, sino por el contrario, dar ejemplos de que esta comisión ha sido creada para investigar el tema de sobresueldos y por lo tanto debemos de ser objetivos en las preguntas que estamos realizando y por supuesto no poner palabras en la boca de los invitados de los que nosotros queremos escuchar. Que recibía los cheques a su nombre cuando estos iban dirigidos a la OIE. En ese sentido, es necesario cuestionar por qué, si esta es una institución del Estado, los recibía a su nombre.
¿Y por qué no a nombre de Casa Presidencial o una transferencia? Porque todos sabemos que el sistema de transferir los fondos a Casa Presidencial siempre ha sido a través de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué estos cheques tenían que salir a su nombre? Porque los cheques salían a quien tenía la facultad de manejar esa unidad de gobierno, y bajo la presidencia estaba el organismo de inteligencia de Estado. El organismo de inteligencia de Estado no era una entidad aparte con presupuesto propio. Debo decirle que sería probablemente importante que preguntasen ustedes al Ministerio de Hacienda o a Casa Presidencial o no sé qué, cuál fue el destino de esos cheques, quién los cobró, si ustedes creen que esa lista que han publicado constituye prueba de que yo violé la ley, pues presenten en las instancias correspondientes y ahí lo vamos a dilucidar. Señor Cristiani, ¿me puede explicar cómo era el mecanismo? Creo que es importante que la población salvadoreña conozca qué pasaba cuando se le daba a usted un cheque de los que manifiesta que iban para la OIE. Y también es necesario señalar que la ley, o donde está todo el cuerpo normativo de la OIE, también fue aprobada en el 2001. Entonces, en aquella época, ¿cómo era? Cuando usted le decía al ministro, ¿quién solicitaba primero el cheque a su nombre? Una vez que el cheque era solicitado a su nombre, ¿qué hacía usted después con ese cheque y a quién se lo entregaba? Mire, es decir, todo lo que autorizamos o recibimos era lícito y se utilizaron conforme a la ley. Esos cheques fueron utilizados conforme a la ley en los temas de la administración de la presidencia y del organismo de inteligencia de Estado en aquella época. Por eso me gustaría que nombrara cuáles tipos de leyes son a las que usted hace alusión cuando dice que todo se hizo conforme a ley. Yo simplemente le reitero, todo lo que hicimos fue lícito. Cuando yo hablo conforme a la ley, es a las leyes existentes en aquel momento, que son muchas, es decir, hay que respetarlas. Recibir cheques a su nombre en estos últimos 6 meses, según consta en el registro, ¿considera que fue conforme a ley? Debe haber ¿Sí sido o no? Sí. Sí. Y es más, déjeme concluir. Y el uso de esos fondos fue un uso legal y lícito. No fueron utilizados esos fondos de manera ilícita. Si usted considera que por la circunstancia que fue emitido a mi ley, usted quiere insinuar de que esos fueron para uso personal, yo la insto a que presenten estas pruebas en las instancias correspondientes y ahí se va a dilucidar. Tengo un par de preguntas, don Félix. En primer lugar, quisiera preguntarle, durante su mandato, ¿existían personas en su gobierno trabajando con plazas ad honorem? Y a pesar de tener una plaza con esa figura, ¿ganaban $5,000, $8,000 o $10,000? Pregunto, en el mismo sentido, la siguiente pregunta. Además de que habían personas particulares, ¿había algún hermano suyo o hermanos suyos que trabajaran en el gobierno con plaza ad honorem, pero recibiendo fondos de la partida secreta? Bueno, en ambos casos. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Alguna vez usted trató de eliminar el acceso a la información pública durante su mandato? No. ¿No? No. Muchas gracias. Para finalizar, ¿alguna vez, ya que estamos hablando de gastos reservados, que a pesar que no es esta la facultad que tenemos como comisión, pero nos hemos enfocado a gastos reservados, repito, esta comisión está investigando el tema de sobresueldos, pero a pesar de eso, se han mantenido en ese discurso? Entonces aprovecho para hacerle una pregunta siempre respecto a gastos reservados. ¿Alguna vez los gastos reservados fueron utilizados por su persona, por su gobierno, para negociar con las pandillas y hacer un plan control territorial?
No, de hecho, en aquella época no existían, el problema no existía como existe hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión personal sobre los sobresueldos? No, yo no tengo opinión, presidente. No tiene opinión, desconoce del tema de sobresueldos. O sea, me refiero a su opinión personal, si los sobresueldos son factibles legalmente hablando o no lo son. Solo me interesa su opinión. Cualquier cosa que sea lícita, para mí no tiene problema. ¿Qué concepto tiene usted sobre sobresueldos? No tengo ninguna. Nunca he recibido sobresueldo. No, la pregunta no es eso. La pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted el término sobresueldo? Miren, en el término, yo soy empresario, en las empresas a veces se pagan sobresueldos por algo que se hace especial, se remuneran en manera de bonificaciones. Entonces el término que usted entiende por sobresueldo es una bonificación. Perfecto. Si trasladamos ese concepto al ámbito de la administración pública, ¿sería igual? ¿Sería factible para usted, su criterio? ¿Sería legal dar sobresueldo? Mire, yo le vuelvo a reiterar, nosotros no hicimos nada ilícito en el gobierno. Todo lo que hicimos, autorizamos o recibimos. Perdón, no me refiero a su gobierno ahorita, me estoy refiriendo a su opinión personal sobre los sobresueldos en la administración pública. Su opinión personal. No tengo opinión. Le reitero la pregunta. ¿Puede negar usted tajantemente? Porque usted dice que reconoce que todo se hizo lícitamente, legalmente. Entonces, si es así, y usted controlaba la operatividad de todo su gobierno, ¿puede negar usted tajantemente el pago de sobresueldos? Yo reitero, señor presidente, con respeto, de que todo lo que autorizamos o recibimos fue lícito. No hicimos nada ilícito. Y le digo porque el pueblo, le pueblo está esperando la respuesta sí o no. No puede negarnos que entregó sobresueldos a funcionarios del Estado. Presidente, la pregunta es capciosa. Pero le pido por favor, mire, le pido por favor que entienda. Nadie le ha interrumpido a usted cuando usted ha tenido la palabra. Por favor, le debemos respeto al pueblo salvadoreño. Cuando yo le dé la palabra, licenciada, por favor. Presidente, por favor. La pregunta es capciosa. Imagínese, le dice, por ejemplo, ¿usted por qué no negar que le dio sobresueldo? Licenciada, ¿Qué tipo de pregunta es esa? Óigame, ella tiene derecho a preguntar lo que ella considere. Óigame, usted no está ahorita para decir lo que está bien y lo que está mal. Le pido por favor que respete al pueblo salvadoreño y respete inclusive. Es que pido que nos enmarquemos como diputados de esta comisión, que lastimosamente me están limitando el derecho a la expresión dentro de esta mesa, porque he pedido la palabra en reiteradas ocasiones y les pido, tomando en cuenta que es el primer invitado al seno de esta comisión, que cumplamos con el derecho. Le ruego que nos permita seguir con el interrogatorio. Solo termino diciéndole, la pregunta de la colega que me antecedió se la ha hecho no menos de 4 veces. Si su intención es, generar, fíjese bien, si su intención es generar realmente desorden, le ruego que por respeto al pueblo salvadoreño no lo haga. Dejemos y respetemos, pero por solo favor. termino diciéndole, por favor. al contrario. Yo cada vez que usted ha solicitado, porque el pueblo se merece respeto y por lo tanto debemos de enfocarnos a las preguntas correspondientes, como por ejemplo. Muchas gracias, licenciada. No es correcto lo que está haciendo. Por favor, continúe, licenciada. Ya va a tener su palabra, le toca después que el licenciado Raúl Castillo. Por favor, respete. Por favor, respete. ¿Sí? Respete al pueblo. Gracias. Continúe, por favor. ¿Puede rotundamente usted negar que entregó sobresueldos a algún funcionario de su gobierno? ¿Puede negarlo? Le respondo de la misma manera, diputado. No puede negar. Todo lo que autoricé o recibí fue lícito. No lo puede negar. No lo puede negar, o sea, eso es lo que yo sé, o sea, por eso le digo, le doy la oportunidad ante el pueblo salvadoreño de que pueda usted
rotundamente negar que no entregó sobresueldos a los funcionarios de su gobierno. Eso no puede ser, no puede negarlo usted. Es impresionante. Está siendo demasiado repetitiva. Por colega. favor, licenciada, es que tiene que entender que este es un procedimiento, cada quien hay que respetar la palabra. Sí, pero- La tiene Rebeca Santos. Por favor, gracias. Señor Cristiani, por última vez, ¿puede usted ante el pueblo salvadoreño negar rotundamente, categóricamente, con moral, decir que no entregó sobresueldos a algún funcionario? Le repito, diputada, y al pueblo salvadoreño, nunca autoricé ni recibí nada que fuese ilegal ni ilícito. No lo puede negar. No lo puede negar, está ahí con su guión y muy bien, pero lamento mucho que al pueblo salvadoreño no se le pueda negar que no se entregaron sobresueldos. Y cada vez que usted le pregunto eso y cada vez que usted me contesta que todo lo hizo dentro del límite de la ley, una vez más reitero al pueblo salvadoreño: no puede usted, señor Cristiani, con todo el respeto que se merece y con la integridad de la que profesa, decir que no entregó sobresueldos en ningún momento a algún funcionario de gobierno. Solamente eso, señor presidente, y gracias, pueblo salvadoreño. Para la fecha 3 de enero de 1994, usted recibió 1.850.000 colones. Es un cheque que iba para usted. Es así, ¿verdad? Un cheque que iba a mi nombre, que luego pasó Es el mismo. a recursos de Casa Le voy a Presidencial. preguntar. Su nombre es Alfredo Félix Cristiani, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando que este es usted, no es homólogo. No. Usted recibió este dinero. Por mí pasó el trámite. Exacto. Todas estas transacciones, para algunas ahí, todo este dinero lo recibió usted. 1.500.000 colones, 1.200.000 colones, por decir algunos, 1.500.000 colones, 3 millones de colones. Todo ese dinero lo recibió usted a través de unos cheques, ¿verdad? Sí. Y ese dinero que usted recibió con esos cheques, ¿usted para qué los utilizó? Ahí están las partidas, mire, donde dice programa 101 y programa 102. Si usted busca en el... ¿Cuáles eran esas partidas? Porque que le den a usted 1.500.000 colones y no recordarse cuáles son las partidas, me llama la atención. Ahí está, se lo voy a decir. La 101 es la OIE y la 102 es Administración Casa Entonces, en Presidencial. el sistema de superintendencia está reflejado efectivamente En el que presupuesto. usted entregó ese dinero a otras personas, ¿verdad que sí? A esas unidades. A la 101, a la partida 101 y 102. ¿Cuáles eran esas unidades? La OIE y la Administración de Casa Presidencial. Usted estaba bajo juramento. No puede mentir. Busquen. ¿Cuándo fue que se constituyó la OIE? 1992. La OIE se constituyó en 1996. No, señor. La OIE, como una entidad aparte de Casa Presidencial, empezó en 1996. En 1992 se creó la OIE adentro de la Presidencia de la República, porque fue uno de los acuerdos de paz. Y usted le estaba dando dinero previo a que se constituyera. No es que se constituyera, era parte de la Presidencia de la República, estaba adscrita a la Presidencia de la República el organismo de inteligencia de Estado. ¿Qué institución verificaba ese trámite? La Corte de Cuentas. ¿Qué documentación tiene usted para comprobar que efectivamente así lo hizo? Yo ninguna, pero si usted tiene pruebas al contrario de que fue otro el destino, pues pruébela, mándele a las instancias correspondientes y ahí lo voy a dar. Ya dejemos el guión a un lado, porque ese guión que usted ha estado siguiendo se lo dieron preestablecido. ¿Por qué no tiene la sensatez y la capacidad moral de respondernos las preguntas que le hacemos? Ya la estoy respondiendo. ¿Qué documentación tiene para comprobar que efectivamente usted entregó ese dinero? Yo no tengo ninguna documentación. La documentación debe de estar o en Casa Presidencial o en
No sé dónde, en la Corte de Cuentas, en el Ministerio de Hacienda. Y nosotros debemos creerle lo que usted nos está diciendo solamente así, de esta manera tan sencilla. No, no tiene por qué creerme. Puede investigar a fondo y si usted encuentra algo ilícito, pues ya sabe dónde lo puede presentar. Le vamos a dar la última oportunidad que sea sincero con el pueblo salvadoreño. Pueblo salvadoreño, esta tarde vamos a permitirle al señor Cristiani que les pueda decir de su viva voz, sin mentira, con franqueza, si efectivamente en el tiempo que él fue gobernante de este país no entregó sobresueldos. Durante los 5 años de mi gobierno, nunca autoricé ni recibí nada que fuera ilícito. ¿Qué debemos entender por esa negativa de parte de usted? De que todo lo hice conforme a la ley. ¿Y eso conforme a la ley se refiere a qué ley? A todas las leyes de la República. ¿Está sobre la Constitución? No, para nada, al contrario. En la Constitución establece que usted tiene la posibilidad de decirle tal circunstancia. ¿Por qué no lo dice si entregó o no entregó sobresueldo? ¿O acaso lo hizo y ahora no tiene el valor de decirlo? Pero mire, yo con todo respeto les digo, como les dije al principio, todos ustedes han expresado opinión muy... Ese es el guión que ha seguido. No, es que no es el guión. Es la realidad. El fundamento real. Es la realidad de que ustedes han emitido criterio previo en cuanto a mi persona. Me han acusado de actos reñidos con la ley. Entonces, a mí me queda nada más de decir ciertas cosas aquí. Y si ustedes tienen pruebas, preséntenlas ante las instancias. ¿Por qué no le decimos al pueblo salvadoreño? Esta es una instancia correspondiente, señor Cristiano. No, esta no es una instancia Tenemos las facultades totalmente, por eso se les leyeron. Pero somos instancia correspondiente. Bueno, ahí está mi respuesta, pues. Gracias, presidente, por darme la palabra después de varias veces que la he solicitado. Les repito, colegas, y no lo hago con el ánimo de causar desorden en esta mesa, sino todo lo contrario. Limitémonos al debido proceso, insisto, hagamos las preguntas pertinentes. Pero acá estamos escuchando una serie de preguntas repetitivas, impertinentes, cauciosas y conocedores del derecho, los que lo están haciendo. Ustedes quieren que los imputados vengan y digan lo que ustedes, diputados Cian, ustedes quieren que los imputados digan lo que ustedes quieren. Les pregunto, porque así lo están llamando ustedes imputados. Ustedes lo están acusando, como por ejemplo, el diputado Walter Cotto hizo una publicación diciendo, se robaron millones de dólares, comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios, compraron voluntades a través de sobresueldos para construir su blindaje. ¿Con qué solvencia moral podemos estar cuestionando a nuestros invitados? Les vuelvo a decir, nosotros como miembros de la comisión estamos obligados a investigar qué es lo que pasó con los sobresueldos. Y no podemos estar acusando a nadie porque no es parte de nuestras facultades. Y lo digo ahorita porque es el primer invitado que tenemos, pero esa misma regla debe ser aplicada para todos los invitados que tengamos. Cuando insisten, pareciera que no conocemos el proceso legal correspondiente. Por ejemplo, el artículo 175 del Código Procesal Penal dice, se prohíbe en el inciso tercero, para no extenderme mucho, leeré solo el inciso tercero y dice, respecto a la legalidad de la prueba, artículo 175, Código Procesal Penal, se prohíbe toda especie de tormentos, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de la persona. Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Repito, no lo hago con el ánimo de causar desorden. Y yo he pedido la palabra en reiteradas ocasiones porque mi compromiso, no solo como legisladora, sino como conocedora del derecho también, es que todo imputado tiene derecho, o todo testigo, repito la palabra imputado porque ustedes así lo están llamando con las preguntas que se les hacen. Y acá no estamos para estar acusando a nadie.
Acá estamos para investigar. Y todas las preguntas que hagamos deben de ir enfocadas en esa línea y enfocarnos, por supuesto, también en el tema de los sobresueldos. Pero acá se ha hablado de tantas cosas e insisten, por ejemplo, a nuestro invitado de esta comisión, digo, porque no es conveniente, no son pertinentes, como por ejemplo, usted en los últimos 6 meses recibió X cantidad de dinero en colones. Supongo, lo decía un colega anterior, que en los 4 años y medio anteriores se hacía la cantidad de 60 millones de dólares. Es una presunción, no podemos estarlo haciendo con ninguno de los invitados, por respeto a la legalidad del proceso. Enfoquémonos a lo que corresponde. Yo les entiendo a ustedes que ustedes hablan de cosas ajenas a lo que nos corresponde, pues también ustedes deben de ser responsables con sus intervenciones, tener criterio propio y no responder a los guiones que les dan. Yo les entiendo que ustedes están obligados a cumplir ese guión, pero sean responsables con el pueblo, porque el pueblo es el que merece respeto. Ustedes se deben al pueblo y no se deben a alguien en particular. Gracias, presidente. ¿Podría decirnos cuál era su salario en el momento en que usted fue presidente de la República? 10,000 colones. 10,000 colones. Sin embargo, no sé, diputado, si el equipo técnico me podría ayudar con la proyección del listado de cheques. Allí tenemos cheques desde enero. Bueno, prácticamente la mayoría de cheques son del mes de enero, por montos de 340,000 colones, 266,000 colones, 1,5 millones de colones, 750,000 colones. ¿Usted puede confirmarme que esos cheques no eran parte de su salario? Yo le puedo garantizar de que esos cheques no eran parte de mi salario porque nunca recibí nada que fuese ilícito. Pero sí puede garantizar que esos cheques se emitieron a su nombre. Sí. Entiendo que sí. Puede constatar que ese listado es verídico. No, yo no puedo constatar si es verídico. Ustedes lo han presentado. Yo no, ese listado se lo estamos presentando y ahí dice licenciado Alfredo Félix Cristiani. Sí, pero no dice quién, de dónde viene el... Ahora, una vez usted recibía estos cheques, ¿podría explicarme el mecanismo de cambio de estos cheques? ¿Cómo eran transferidos? Imagino que si eran cheques se le entregaba a la unidad correspondiente, que son los programas 101 y 102. Ellos lo enviaban a alguna cuenta o qué sé yo. ¿Puede usted garantizar este cheque? Supongamos el cheque que fue emitido el 3 de enero de 1994 por 340,000 dólares. ¿Me puede decir cómo era el proceso que usted hacía para que este cheque llegara a feliz término dentro de la legalidad que usted argumenta? Pues obviamente se endosaba y se mandaba a la unidad, ya sea la 101 o la 102, para que ellos cubrieran sus gastos. ¿Había una persona a la cual usted le confiaba estos cheques? Entiendo que había un pagador o algo ahí. ¿Recuerda usted el nombre de la persona a la cual endosaba estos cheques? No recuerdo. ¿O que servía? No recuerdo. ¿Qué función tenía su secretario privado a la hora de poder hacer estas erogaciones de dinero y usar estos recursos en cualquiera de los ámbitos que usted considerara a discreción poderlos usar? Estos cheques se utilizaron, si ustedes ven todos los meses, la misma partida o el mismo programa se repite, el 101 y el 102. Es el organismo, la OIE y la Administración de Casa Presidencial. Esas son las dos cosas que pertenecen a ese programa. Yo no tengo conmigo el presupuesto de
de ese año, del 94, pero ahí aparece en el presupuesto de esas partidas. Perdón, y al endosarlo usted, obviamente verificaba el destino, o era de manera general que lo mandaba, o Bueno, verificaba cada destino para el cual era endosado. yo personalmente no verificaba, pero si los cheques estos no llegaban a su destino, era lógico que ni Casa Presidencial ni la OIE hubieran podido operar. No, me refiero al momento del endoso. Cuando ustedes venían y le presentaban el cheque, porque estaba a nombre de usted, y el cheque es un título de valor, y para que sea efectivo debe de haber endoso, usted mismo lo reconoció. Entonces, cuando usted endosaba, usted verificaba el destino de cada cheque. Vamos a ver, yo creo que aquí nuevamente estamos tratando de insinuar de que estos cheques no llegaron al destino que se debía. No, perdón. Perdone, presidente, eso es lo que acaba de decir usted. Yo vuelvo a repetir, en mi administración nunca autoricé ni nunca recibí nada que fuera ilícito. Todo este dinero se utilizó dentro del marco de la ley de manera lícita. Pero la pregunta es sencilla. Mire, la pregunta es, si cuando usted endosaba el cheque, obviamente si alguien va a endosar un cheque que está a nombre de uno para que lo hagan la acción cambiaria, obviamente uno ve el destino. Entonces mi pregunta es sencilla. ¿Verificaba usted el destino? La OIE y la Administración de Casa Presidencial. Esos son los dos programas que aparecen ahí. Sí, pero como cada cheque llevaba un desembolso específico, entonces mi pregunta es, ¿chequeaba usted la acción que se iba a tomar con ese dinero Yo no, en el desembolso? Un presidente no tiene el tiempo para estar auditando, hacer las de la Corte de Cuentas de la República y auditar todos los gastos. Uno presume que todo se está haciendo dentro del marco de la ley y la cosa... Y sí, entonces usted cuando ha aseverado que todo se ha hecho conforme a la ley es una presunción, porque usted está diciendo, un presidente presume que se ha hecho correctamente. Entonces, pero esto es una comisión, yo respeté cuando usted, solo quiero expresarme, gracias. Usted expresó que estaba seguro y mantiene que todo se ha hecho con el marco legal. Entonces, pero de nuevo, esa es una presunción. Usted mismo está diciendo que presume que se hizo correctamente. Entonces, me parece un poco atrevido asegurar que se ha hecho correctamente y legalmente cuando es una mera presunción. Porque me acaba de decir que es una presunción. Presume que se hacía bien. Yo creo que un mandatario, por responsabilidad hacia el pueblo, debe asegurarse que en su mandato las cosas se hagan bien. Gracias, continúe. Muy bien. Sí, porque es necesario, señor Cristiani, esclarecer los procesos que se han llevado a cabo y que se llevaron a cabo durante su gobierno. Me llama la atención un punto bien importante. Podemos entender perfectamente que algunos cheques iban a parar, como usted lo ha dicho, a la OIE, pero usted también ha hecho alusión a gastos de la administración de la presidencia. ¿Y por qué estos gastos de la administración de la presidencia tenían que estar en esta partida justamente que no estaba, que era de uso reservado y no podía estar en un presupuesto ordinario? Es que en lo personal nunca he dicho de que el programa 102 y 101 estaban dentro de los gastos reservados o dentro de las comisiones político-militares que ustedes han aducido. Estaba especificado en el presupuesto asignado a Casa Presidencial. Montos para la OIE y montos para la administración de Casa Presidencial. Entonces usted podía hacer uso discrecional de estos fondos bajo la figura de gastos administrativos de Casa Presidencial. No, yo no he dicho de que estos gastos eran discrecionales. Los dos programas que están enumerados ahí están presupuestados en el presupuesto del 94 y tenían montos asignados y esos montos corresponden a todos esos dineros. Muy bien, señor Cristiani, termino mi intervención solamente consultándole algo más. Entonces, estamos claros que usted recibía un cheque, imagino, con el pago de su salario. ¿Me puede confirmar eso? Repito, yo recibía mi salario con un cheque. Ok, pero aparte de eso, también me puede confirmar que recibió más cheques
que no correspondían a su salario, pero que sí fueron girados a su nombre? Le puedo decir que sí, pero no fueron para uso personal mío. La pregunta es si me lo puede confirmar que sí los recibió. Yo no le recibí, que se pasó el trámite por mí, sí, pero que yo me quedé con ellos, como estoy sintiendo que es la presunción que quieren acá, la que solamente quieren quiero llegar. dejar como base, porque entiendo que usted recibía un cheque con su salario, y si usted me puede confirmar que recibió más cheques a su nombre. No recibí, tramité más cheques a mi nombre que estaban a mi nombre. Tramitar no es lo mismo que recibir. No es lo mismo que recibir. Recibir puede interpretarse, y ahí es donde estoy expresando de que no hice nada ilícito, puede interpretarse a que eran, yo los recibí o me quedé con Señor ellos. Cristiani, ¿no recibió más cheques a su nombre? No. Aparte de su salario. No, ¿Lo puede negar categóricamente que no haya recibido cheques a su nombre? cheques que era dinero hacia mí, sí lo puedo asegurar. Dinero hacia usted. Es decir, que yo me quedé con el dinero, pues. No es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Solo estábamos hablando de su salario y si alguna vez emitieron cheques a su nombre que no correspondían a su salario. Sí, eso. Ok. Muchas gracias, presidente. Síguenos como Mágico TV.